Buenos días hermanos, ¿cómo estamos? Vamos a meditar la meditación de hoy con Hebreos capítulo 4, versículo 1 y 2. Hebreos 4, versículo 1 y 2. Leo yo. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hasta aquí. En aquel momento, entre los hermanos que recibieron esta carta, algunos no habían sido salvos. Es una advertencia temerosa. Aquí versículo 1. Temamos no sea que alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Es decir, entre los miembros puede haber aún no salvos. Siempre la Biblia nos avisa que en la multitud de los justos puede haber no salvos. La Biblia dice, cuando venga el Señor, apartarán a los malos de entre los justos. Cuando venga el Señor, se dividirá según lo que pertenece. Aquí versículo 2. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Ellos también escucharon el Evangelio, están de acuerdo con él y se congregan de momento. Pero ¿qué es problema? Aquí pone, no por ir acompañada de fe. No acompañaron con fe. Escucharon la misma palabra, el Evangelio, pero no acompañan de fe. Hoy vamos a pensar en este punto. Oír es imprescindible para tener fe, para ser salvo, pero hay que acompañar con fe. No solamente por el oír, sino que debe acompañar, creer. Así que oír y creer siempre acompañan, deben acompañar. Hay muchos ejemplos de la Biblia, porque no todos los que oyen creen. Por ejemplo, Caín y Abel, los hijos de Adán, pero el sacrificio de Abel fue recibido. Pero ¿por qué no de Caín? Fue la diferencia de la fe. En Hebreos 11, hablando de la fe de Abel, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Los dos, Caín y Abel, habrán escuchado de sus padres. ¿De qué? De la fe de Mesías que había de venir. Entre dos, Abel lo escuchó y lo creyó. Así que, según la manera de Dios, se acercó a Dios con el sacrificio de la sangre. Pero Caín, escuchando lo mismo, no lo creyó, no llegó a la fe. Y además, en los libros de Evangelio sale una parábola de las tierras. 4 tipos de la tierra y junto al camino, entre piedras y entre espinos y última, buena tierra. Entre 4 tipos de personas, la último tipo de las personas como buena tierra fueron salvos. Pero los primeros 3 no son salvos. En 4 casos, todos escucharon. La Biblia explica. Ellos escucharon lo mismo, evangelio. También los primeros salen, se gozó escuchando la palabra. También fue convencido. Así que
en un momento se congregaba, pero no van acompañados con fe. Es decir, no creyeron. Escuchando, pero no lo creyeron. Al final no fueron salvos. Así que oír la palabra verdadera es importante, pero deben acompañar con fe. Vamos a pensar, una iglesia predica correctamente el evangelio verdadero. Entonces, todos los que oyen esa palabra son salvos, son de misma fe. Lamentablemente que no, porque habrá gente que no acompañe con fe, con misma fe. Así que algunos dicen, yo pertenezco a una iglesia correcta, verdadera. Eso no es lo mismo que tenga la misma fe verdadera. Lo que sí es importante es que de verdad sea unido en la fe, con la palabra. Una cosa más pensamos, también en la Biblia, creer. En otra expresión pone obedecer. Creer es obedecer. Es el mismo significado, según la Biblia. Por ejemplo, Hebreos capítulo 4, versículo 6. Hebreos 4, 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Aquí hablando de incredulidad, no creer. Evangelio, aquí pone, se expresa como desobediencia. No creer es no obedecer. Y Hebreos capítulo 5, 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Aquí todos los que le obedecen al Cristo significa todos los que le creen. Aquí, en vez de poner creer, utilizó obedecer. Así que creer es obedecer. Es lo mismo, según la Biblia. Así que creer es más allá que oír y conocer, y además debe obedecer. Cuando uno cree, obedece. Así que, por mucho que escuche, no siempre corresponde al crecimiento de fe, porque no van acompañados con fe. Nosotros los salvos, los hermanos, escuchan mucho, pero para aprovechar nuestra fe debemos acompañar con fe. Es decir, debemos obedecer a lo que hemos escuchado. Creer significa obedecer. Debemos acompañar fe y obediencia. Así nos aprovecha la palabra que escuchamos y eso agrada al Señor. Así que hoy con esta palabra de Hebreos no les aprovechó por no oír con fe, no ir acompañada con fe. Nosotros debemos pensar de este tema, oír con fe y después obedecer. Hasta aquí, que tengan todos hermanos una buena semana en el Señor. Gracias.